escoliosis es la desviación lateral de la columna y que muchas veces es una cuestión genética, congénita, y no tenemos nada para hacer. Tenemos que entender si esto es algo peligroso, si es algo que podemos tratar, si debemos tratar. Tenemos que entender cuáles son los límites porque, sobre todo, me gustaría hoy explicarles si esto es algo que tiene que preocuparnos o no. Sobre todo, muchas veces lo vemos en nuestros hijos. Y como les dije al principio, la columna tiene que tener curvaturas, es decir, fisiológicamente necesitamos, como todos los mamíferos, que la columna tenga curvaturas, porque por adentro, por el interior de la columna vertebral, transcurre la médula espinal, que es ni más ni menos que la prolongación del cerebro. Entonces, si no tiene curvaturas, se va a tensar y va a traccionar directamente del bulbo raquídeo, algo que es completamente incompatible con la vida. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que en lugar de tener las curvaturas anteroposteriores, es decir, hacia adelante y hacia atrás, las tenemos hacia los costados? Esto, a simple vista, y dicho de esta manera, no debería tener ninguna complicación. Es decir, las curvaturas están, simplemente que están hacia otros lados, hacia otras direcciones, porque en lo que serían los términos normales, entre comillas, deberíamos tener una lordosis cervical, es decir, la curvatura hacia adelante, una cifosis dorsal, es decir, la curvatura hacia atrás, y lo mismo lumbar, lordosis, y sacrocoxigia, cifosis hacia atrás. Por lo general, a nivel estadístico, por lo que yo más veo en consulta, además, como yo me dediqué muchos años a partir de un másters que hice en escoliosis, sobre todo en niños y adolescentes, y lo he visto muchísimo y he tratado la escoliosis muchísimos años. Actualmente también lo hacemos, pero de una manera distinta. Pero la realidad es que esto genera mucha desesperación, porque cuando intentamos corregir la escoliosis, no lo logramos. Entonces, muchas veces optamos por intentar contenerla y que en algunos casos, por no decir que en todos, suele ser un error. Entonces, decíamos que en lugar de las curvaturas hacia adelante y hacia atrás, las vamos a generar hacia los laterales. Y generalmente, como el cuerpo es muy sabio, como siempre, aún así generando escoliosis, por lo general se genera una curvatura lateral derecha a nivel dorsal para esquivar el corazón y una compensación lumbar. Esta sería como la configuración más común, doble compensada de la escoliosis. Pero también he visto escoliosis en C, o sea, es una escoliosis global derecha, algunos pocos casos global izquierda. Nunca he visto compresión cardíaca y miren que cuando he atendido pacientes con escoliosis que parecía que la columna estaba comprimiendo el corazón, hemos hecho todo tipo de estudios cardíacos y nunca, jamás, 0 veces he visto pacientes con compromiso pulmonar o cardíaco. Y lo mismo en los riñones, porque si nos vamos más a la cuestión lumbar, la desviación, yo he visto escoliosis de más de 100 grados de desviación y esto debería, ¿no?, a simple vista, si lo pensamos, comprimir los riñones que están a los laterales de la columna lumbar. Tampoco. Y hemos hecho estudios de intestino, hemos hecho estudios renales, hemos hecho todo tipo de estudios cardiológicos y pulmonares. Nunca yo, y he visto miles de casos, jamás vi un compromiso de la columna contra los órganos internos periféricos a la columna. Entonces, si esto les trae tranquilidad, bienvenido sea. ¿Y cuándo tenemos que ver a la escoliosis como una patología? Es decir, ¿en qué momento podemos hablar de que una desviación escrita, ¿no?, grabada a fuego en la genética de una persona? Yo no hablaría jamás de que la escoliosis es una enfermedad, porque primero estigmatizamos brutalmente sobre todo a los chicos, porque si bien yo me especialicé en niños y adolescentes con escoliosis, también veo personas adultas, grandes, con escoliosis, y la escoliosis nunca debería generar dolor. Y esto es un dato, ¿no? Porque yo escucho muy seguido, y los leo en las redes, en los comentarios que dejan también en YouTube, que me dicen, tengo dolor de columna por mi escoliosis. ¿Y qué pasaría si yo les dijera que eso no existe? ¿Qué pasaría si les dijera que la escoliosis nunca debería generar dolor porque no tiene nada en el medio que pueda generar dolor? El cuerpo está diseñado, programado genéticamente para que la curvatura sea hacia un lateral. Esto es obviamente muy hereditario y, sobre todo los chicos,
no tienen dolor y vienen a consulta acompañados de sus padres en pánico absoluto, y es entendible. Yo también tengo hijos, yo sé lo que se puede sentir, pero me refiero, hay que tener tranquilidad y calma, porque si le sumamos a la escoliosis una mala decisión terapéutica, podemos hacer un combo explosivo a nivel de cuestiones psicoemocionales. Y muchas veces, y yendo un poco más ya a la cuestión anatómica, esta saliencia que cuando se inclina hacia abajo, ¿no? La maniobra de Adams, que vemos de atrás a la persona que está con escoliosis y vemos que un hemicuerpo se llama, en un lado del cuerpo, sobre todo a nivel dorsal, se ve más elevado que el otro y pensamos que esto es una joroba y pensamos que son los músculos. Es porque no solamente en una escoliosis hay una desviación lateral, sino que al mismo tiempo, y por una cuestión biomecánica de las vértebras entre sí, cuando la columna inclina para un lado, rota hacia el lado contrario. ¿Cuándo nos tiene que generar miedo? ¿Cuándo debería generar dolor? ¿En qué momento de la vida la escoliosis se puede transformar en un problema? La realidad es que nunca. Cuando nosotros hablamos de una desviación de la columna, estamos hablando de que las vértebras están interactuando entre sí de manera biomecánica antifisiológicamente. ¿Y qué pasaría si yo les dijera que la genética predispone pero no determina? Y si bien la escoliosis nos va a predisponer siempre a tener un desgaste asimétrico de las vértebras, no es hasta los 50 o más años en donde empezamos a degradar hueso. No necesariamente después de la menopausia en la mujer y la andropausia en el varón, donde hay un colapso metabólico, hormonal, óseo, muscular. Puede pasar que no ocurra nada y tiene que ver con que el desgaste natural de los huesos a través de los años, primero, nosotros podemos gestionarlo de manera sana, porque así debe ser, y también esta diferencia en el desgaste asimétrico, ¿no? Esta corrosión que se puede generar de un lado de la columna y no del otro, no necesariamente nos va a traer ni problemas ni dolores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder llevar adelante una escoliosis sana? Lo primero que tenemos que entender es que si estamos hablando de una nena o de un nene de 12, 13, 15 años, el corsé TLCO, este de plástico que se pone, no suele funcionar. ¿Y por qué digo no suele funcionar? Más allá de mi experiencia personal, la realidad es que es una cuestión genética. Lo que yo les recomiendo es que si van a utilizar tanto en ustedes como en sus hijos, este corsé restrictivo, sea de noche, donde no vamos a utilizar los músculos y suelen enroscarse, ¿no? Las personas con escoliosis suelen dormir sobre su escoliosis, es decir, enroscados, torsionados e inclinados hacia el lado donde la escoliosis, porque es el momento, es la situación más cómoda. Por la noche, ese corsé podría ser una buena alternativa. Ahora, estos corsés dinámicos se llaman, pueden ser mejor tolerados y mejor utilizados para el día a día y acompañando el movimiento. Y acá creo que es la primera intervención que vamos a hacer en este video y que a mi parecer es una de las más importantes, y es acompañando el movimiento. Es decir, la escoliosis o cualquier patología de columna, la peor opción que le podemos dar es la inmovilidad, la restricción de movilidad, porque esto va a atrofiar no solamente los músculos, sino también ligamentos, tendones, todo lo que tiene que ver con las articulaciones y las cápsulas sinoviales que las componen, los tejidos aponeuróticos que unen y compensan las estructuras musculares, hasta incluso va a calcificar y rigidizar las arterias, venas, hasta los nervios. Todo empieza a petrificarse, por lo cual no lo hagan. No se los recomiendo y por lo menos no es lo que a mí me dio resultado con los pacientes que yo he visto. Tenemos que entender que si nosotros mejoramos todos nuestros hábitos, nuestras cuestiones epigenéticas, tenemos muchísima mejor. Primero, predicción de mejoría. Tenemos muchas opciones más de mejorar, muchas más chances de estar bien, pero al mismo tiempo, con un tratamiento adecuado, y ahora les cuento cuál puede ser, si esta es una escoliosis por retracción muscular, y hay que entender muy bien si es una cuestión solo congénito-genética, que siempre está, pero puede estar acompañada sobre todo de una disrupción en la compensación de las cadenas musculares, tanto externas como internas. Estoy pensando muy bien las palabras que utilizo, porque sé que del otro lado hay una persona preocupada. Entonces, si esto tiene además un componente de desbalance en tejidos blandos, tenemos que trabajarlo. No tiene ningún sentido trabajar
estas cadenas musculares si no aplicamos todos los hábitos saludables primero. Porque es una ironía, es tirar tierra y después sacarla con una pala. Estamos trabajando el doble. Es el síndrome del barco pinchado, ¿no? Sacamos el agua, pero sigue entrando porque no estamos corrigiendo el problema de base. Entonces, la alimentación tiene que ser óptima. Tenemos que eliminar todos los tóxicos. Esto ustedes ya lo saben, pero se los tengo que recordar. Alimentación consciente, tanto para nosotros como para nuestros hijos. No hay forma que una familia coma bien una persona y todos los demás coman mal. No hay forma. Tiene que haber una alimentación familiar, consciente y sana. Gluten, harinas, azúcares, leche de vaca, alcohol, todos los productos procesados tienen que volar. Si eso no ocurre, le diría que ni siquiera se esfuercen por hacer un tratamiento para la escoliosis. El típico caso es la nena de 15 años con sobrepeso y escoliosis. No he podido ayudar nunca a ninguna. Ahora, por otro lado, tenemos que hacer deporte. ¿Qué deporte? Cualquiera. Y acá entramos en el debate. Con impacto, sin impacto, con fuerza, sin fuerza, levantando peso o sin peso. Si estamos hablando de una persona joven, el impacto no tiene problema. Obviamente, nunca les voy a recomendar que hagan equitación. Por ejemplo, que he tenido pacientes con escoliosis lumbar que practicaban mucha equitación, con caídas de caballo, con golpes, traumatismos. No, tampoco artes marciales en las cuales tienen que generar muchas caídas en el piso, como por ejemplo es el caso del aikido, o tratemos eventualmente de no hacer todo lo que tiene que ver con vóley o básquet, que tiene demasiado salto y sobre todo muy en altura de alcance, porque esto sí puede generar que tanto impacto pueda llegar a incrementar la escoliosis, las retracciones musculares o hasta incluso el desgaste intervertebral. Si estamos hablando de personas un poco más grandes, igual tienen que caminar, igual tienen que correr, igual tienen que levantar peso porque necesitamos fortalecer los músculos. Necesitamos fortalecer todas las estructuras periféricas que le van a dar sostén. Es decir, no pensemos a la columna como únicamente la estructura esquelética. También la columna es una masa muscular y de muchísimos tejidos, como les comentaba antes, que tenemos que incluir dentro de la rehabilitación y la gestión perpetua de la buena salud de la columna. Entonces el ejercicio siempre tiene que estar levantando peso, generando contracción muscular, generando un trabajo cardioaeróbico, siempre tiene que estar. ¿Y la natación es un buen deporte? Sí, para mi gusto tiene muy buena fama, demasiado, es como que está sobrevaluada. Yo preferiría un trabajo en equipo, con distensión social, en tribu y eventualmente levantando peso para poder fortalecer la columna. Si estamos hablando de una persona un poco más grande, que tiene artrosis, osteoporosis, bueno, que ya tuvo una vida que no era del todo sana, tenemos que hacer deporte, pero teniendo cuidado sobre todo de las compresiones que no generan algún colapso vertebral. Dicho esto, pueden hacer lo que quieran. Obviamente, siempre con contracción muscular. La clave está siempre y va a estar en los músculos. Grábenlo porque es así como se los digo. Y por otro lado, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema metabólico. Tenemos que hacer un laboratorio, un análisis de sangre y evaluar todo, desde nuestra cuestión hormonal hasta nuestra cuestión digestiva, desde una cuestión de minerales hasta una cuestión de metales pesados. Necesitamos entender si nosotros tenemos un organismo sano y corregir lo que haya que corregir, ya sea con el descanso, con la gestión del estrés, con la exposición a la naturaleza. Todas las herramientas naturales van a servir y eventualmente los suplementos también se pueden hacer necesarios dependiendo de la edad, del género, de qué escoliosis tenga, de si está acompañada o no esta escoliosis con otro tipo de patologías. Todos los pacientes, todas las personas tienen que tener su abordaje individual, ¿no? Como les digo siempre, N igual a 1. Y finalmente, los tratamientos tienen que estar apuntados idealmente no a restringir el movimiento, sino todo lo contrario. Tenemos que trabajar las cadenas musculares con RPG, o reeducación postural global, o el método 3 escuadras. Tenemos que generar una correcta función visceral de la columna, biomecánica. Podemos utilizar osteopatía, quiropraxia, praxis vertebral, podemos utilizar terapias miofaciales. Tenemos que saber trabajar con las manos en el cuerpo de la persona que tiene escoliosis y, optimizando absolutamente todo su entorno y su ecosistema, evaluar finalmente si es necesario o no tratar de corregir eso o simplemente forma parte de la estructura
física de la persona. Espero que les sirva. Yo sé que es mucha información, pero me dejan en los comentarios y extendemos lo que necesiten. Hacemos otro video. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chau.